Pues les decía, hermanos, bienvenidos todos a este local, a este lugar, donde podemos, gracias a nuestro Dios, abrir libremente la palabra de nuestro Padre, la palabra de Dios, y poder disfrutar de este tiempo. ¿Dónde está Isaac? ¿Alguien puede subir tiene su chiste? Gracias. Entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar en esta maravillosa carta que estamos estudiando, Primera de Pedro, y hoy vamos a avanzar al siguiente capítulo, que es el capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Alguien sabe cuál es el tema de este día, de esta tarde, de Sebastián? La sujeción de la mujer, un buen tema, ¿no? Un excelente tema. Y bueno, vamos a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo 3. Realmente el pasaje es del 1 al 7. El pasaje es de 1 al 7, pero porque es un pasaje muy profundo, vamos a seccionarlo en 3 partes. Entonces la primera parte es solamente vamos a estudiar los primeros 2 versículos, y en las siguientes 2 semanas, si Dios quiere, vamos a estudiar el resto de las secciones. Entonces hoy vamos a estudiar solamente los primeros 2 versículos que tienen que ver con la sujeción de la mujer. Es importante también, hermanos, mencionarles que si hay alguna duda o alguna inquietud, tomen un lápiz, una hoja, y escriban las dudas, escriban las preguntas que tienen. ¿Para qué? Para que el próximo sábado, esto mismo que vamos a exponer hoy, vamos a volverlo a ver el día sábado, en la reunión de matrimonios. Entonces, si hay alguna duda, ese día podemos platicarlo, podemos exponerlo, podemos preguntar y aclarar cualquier duda que pueda surgir en este día. Entonces, apunten sus preguntas, apunten sus dudas, y el próximo sábado podemos platicarlo más a fondo. También, hermanos, es importante, la invitación, hermanos, quiero decirlo, quiero aclararlo, la invitación para el próximo sábado, aunque es reunión de matrimonios, también pueden venir las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la sujeción, y es importante que las hermanas ya mayores también puedan entender por qué. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestras hermanas mayores? Que enseñen a las más jóvenes. Entonces también es importante. Si alguien dice yo quiero ir, la invitación está abierta, ¿de acuerdo? Vamos a Primera de Pedro, entonces, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice, Primera de Pedro 3, 1 al 7. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, si no le impide nada a ponerse de pie, hermano o hermana. Hagámoslo de favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, y dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío sea el externo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, nos acercamos una vez más a ti para pedirte ahora sabiduría, entendimiento, y también, Padre, para que podamos entender tu palabra. Permítenos estar atentos con toda nuestra atención, con todo nuestro intelecto, Padre, para poder alimentarnos de tu palabra, y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Padre, reconocemos que tu palabra es viva. Tu palabra no es como cualquier otro libro, sino que es viva, es eficaz, y que puede profundizar, penetrar hasta lo más profundo del alma. Padre, usa a tu siervo también para que sea simplemente un portavoz de lo que tú quieres que tu iglesia en este momento quieres que aprenda y conozca y practique y practiquemos. Recordemos, Padre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús te pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creo que es bueno recordar que este tema es un tema muchas veces polémico. Simplemente la palabra sujeción no gusta. Y permíteme darles un poco de contexto. Recordemos que Pedro está escribiendo esta carta en una época muy difícil para la iglesia. Ya lo vimos en semanas anteriores, la iglesia está siendo perseguida. La iglesia está siendo buscada y si los encuentran son asesinados, aprisionados y luego asesinados. En esta época en que está escrita esta carta, más o menos a mediados del primer siglo, se esperaba que la mujer profesara la misma religión que el esposo. La mujer seguía al esposo. Cuando la mujer vivía en casa todavía, había un término que ellos llamaban, y ustedes van a identificar rápidamente en nuestro español qué es, la palabra patrias potesta. El padre tenía esta patrias potesta de sus hijas o de sus hijos. Aquí le llamamos la patria potestad ahora, ¿no? Entonces, pero cuando la mujer se casaba, esta autoridad que tenía el padre con su hija pasaba ahora al esposo. Y si el esposo tenía una religión, la esposa tenía que seguirla. Si el esposo adoptaba la fe cristiana, la esposa tenía que adoptar la fe cristiana. Pero si la mujer se hacía cristiana, el esposo podía considerarla como un acto de infidelidad a su religión pagana. Y entonces esto ocasionaba muchos problemas en el hogar. En nuestra época casi es lo mismo, ¿no? Si el hombre se vuelve cristiano, la mujer casi no surgen problemas. Pero si es al revés, si la mujer si la mujer se convierte primero, hay muchas veces problemas, dificultades. Es por eso que Pedro aconseja a estas esposas en aquella época. Entenderán que la mujer era considerada inferior por los hombres, por la sociedad, y entonces cuando la mujer se convertía al cristianismo,
y el hombre lo rechazaba, había muchos, pero muchos problemas. Por eso Pedro aconseja a estas esposas cristianas que sean sumisas a sus maridos, aunque estos maridos hicieran de estas mujeres una vida miserable para estas esposas cristianas, a causa de este compromiso cristiano. Cuando ocurría tal conversión, entonces, una esposa debía saber cómo responder a su esposo a fin de que pudiera ganarlo para el evangelio. El deber esencial de ella, entonces, ¿cuál era? La sumisión. La mujer tenía que ser sumisa. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si entonces la mujer se volvía cristiana? La mujer se volvía cristiana primero y el esposo la rechazaba. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Acompáñenme rápidamente a 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Dice versículo 13: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Es decir, si tenemos a un matrimonio incrédulo, no conocen del Señor, escuchen el evangelio y la mujer se convierte a Cristo y el esposo, aún que su esposa se ha convertido al Señor, el esposo permite que ella se quede con él, dice la Biblia, no la abandone, quédate con esa persona, con el incrédulo, quédate. ¿Por qué? Versículo 14 nos dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. ¡Qué hermoso! Entonces, por medio de la mujer creyente es santificado el esposo, hay bendición para la familia. Entonces, por eso Pablo dice, no la abandone. Pero ¿qué pasa si la mujer acepta al Señor y el esposo incrédulo le dice: porque me has ofendido, porque me has sido infiel, porque no has seguido mi religión, no vuelvas a pisar este hogar? ¿Qué tiene que hacer? En ese punto, ¿qué tiene que hacer? ¿Debe la mujer insistir? Fíjense lo que dice la Biblia, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, es decir, si el esposo incrédulo no quiere vivir con la esposa, con la mujer que ha recibido al Señor, dice: sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, lo que leemos aquí, en resumen, si la mujer acepta al Señor en un matrimonio que no conocía antes al Señor, acepta al Señor y el esposo acepta vivir con ella así, dice la Biblia: no salgas, no te vayas, quédate. ¿Por qué? Porque a través de ti va a haber bendiciones de Dios para tu esposo y tu familia. No te separes. Pero si el esposo no te acepta porque has recibido al Señor, ¿qué dice? Sepárate. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios. Ese es el principio que nos narra, que nos dice la Biblia. Entonces, teniendo estas cosas, vamos a regresar a 1 de Pedro, capítulo 3. Y dice versículo 1: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. Estad sujetos
a vuestros maridos. ¿Qué implica esta expresión? Esto que está diciendo Pedro, estas primeras palabras que Pedro está diciendo, arrastra la idea anterior. ¿Cuál es la idea anterior? Capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿De qué nos está hablando? El tema es la sujeción a la autoridad. Primero, en el versículo 13, es la sujeción a las instituciones civiles. Es decir, todo creyente debe sujetarse a las instituciones civiles, y ya lo vimos. Después, la sujeción de los siervos hacia sus amos. Versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Recuerden, y ya nos explicaban semanas anteriores, que en aquel entonces había siervos, había esclavos. Era permitido tener esclavos. En la actualidad ya no, pero hay empleados y hay patrones. Lo que quiere decir aquí, en nuestro contexto ahora, es que los empleados deben de sujetarse a sus patrones. Entonces, Pedro está diciendo, de manera general, hermanos, sujétense completamente a las autoridades civiles. Empleados, sujétense con todo respeto a sus patrones. Esposas, sujétense completamente a sus maridos. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es que sigue con la idea que comenzó en el versículo 13 del capítulo 2. Y después de haber considerado a los cristianos en general, después de haber considerado a los siervos o empleados, ahora toma la esfera de las esposas, la esfera familiar, y dice: estad sujetas a vuestros maridos. Las casadas deben sujetarse. Ya Pedro habló de la sujeción en el contexto social. Hermanos, sujétense a vuestras autoridades civiles, el aspecto social. Después tomó la esfera laboral. Empleados, sujétense a sus patrones en todo. Ahora Pedro va a tomar la esfera familiar. Mujeres deben sujetarse a sus esposos. Es importante aclarar, hermanos, hermanas, que la sujeción no tiene nada que ver con la inferioridad. La sujeción no tiene nada que ver con la autoridad. Los creyentes no se sujetan porque son inferiores. Los creyentes no nos sujetamos porque seamos inferiores. ¿Por qué nos sujetamos? Versículo 13. Por causa del Señor. Entonces, los creyentes nos sujetamos por causa del Señor. Es interesante, hermanos, cómo Pedro utiliza las palabras. Dice, Pedro sabiamente utiliza la palabra Señor en este contexto.
pero utiliza la palabra Cristo en cuanto a su ejemplo de sufrimiento. En el versículo 21. Así que los creyentes en general, los empleados cristianos, las esposas cristianas, voluntariamente se colocan por debajo de su autoridad. No por ser inferiores, sino por causa de ¿qué? Del Señor. ¿Sí? Del Señor. Obedecen por causa del Señor. Y escuchen bien, y soportan tratos injustos por causa del Señor. Y aquí ya no nos gusta mucho. Nos sujetamos por causa del Señor. Y soportamos tratos injustos por causa del Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Esto tiene aprobación. ¿De quién? ¿De los hombres? No. Tiene aprobación de Dios. No de los hombres. ¿Los hombres qué dicen ante este contexto? Lo que Pedro está diciendo, a ver, hermanos, en general, sujétense a sus autoridades, aunque estas autoridades abusen de ustedes. A ver, empleados. ¿Quiénes son empleados de los que estamos aquí? Yo soy empleado. Hay varios que son empleados. ¿Qué dice la Biblia? Sujétense a sus autoridades, aunque estas autoridades abusen de ustedes. Y eso ya no nos gusta. Esposas, sujétense a su autoridad, que es su esposo, aunque los traten de manera injusta. Y eso menos gusta. He escuchado varias veces de varias personas, mujeres, que dicen: yo soy sumisa, mas no. A ver, di que no lo sabemos, ¿verdad? Soy sumisa, mas no sumensa. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Vamos a ir profundizando poco a poco. La semana pasada nuestro hermano Jorge nos decía que todos tenemos cierta dificultad en sujetarnos, y eso es la verdad. Nos tratan injustamente en nuestro trabajo, y ¿qué decimos? Tenemos nuestros derechos. Tenemos nuestros derechos y empezamos a exigir y nos enojamos y platicamos con otras personas y buscamos la manera como desquitarnos. Esa es la verdad. Pero la Biblia dice: tú eres creyente, sujétate a tu patrón. Sujétate a tu patrón, que dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto, hermanos, esto es maravilloso. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 2 veces Pedro menciona la palabra aprobación. En el versículo 19, porque esto merece aprobación. En el versículo 20, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, ¿qué pasa si un creyente dice: yo me sujeto a mi autoridad civil? Tal vez mi autoridad civil sea un corrupto, tal vez mi autoridad civil sea de lo peor, pero yo me sujeto. ¿Qué dice la gente con una actitud así? En el campo laboral,
Yo sé que mi jefe trata mal, yo sé que mi jefe abusa de mí, yo sé que mi jefe hace que yo trabaje de más, me sujeto. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Eres un qué? Un tonto. No seas tonto. ¿Cómo que haces eso? Está abusando de ti, van a abusar más de ti. Si tú te dejas, van a ser peor y van a abusar de ti. No te dejes. La Biblia dice que cuando nos sometemos, esto tiene ciertamente ¿qué? Aprobación delante de Dios. De los hombres no. Pero no nos importa que tengamos aprobación de los hombres. Lo que nos va a importar es tener aprobación de Dios. Nos sujetamos a nuestras autoridades civiles, nos sujetamos a nuestros patrones. Y en el mismo sentido, la mujer se sujeta a su marido, aunque el marido abuse de ella. Vamos entendiendo ahora, no es que Pedro le esté cargando la mano a las mujeres al decir, mujeres, sujétense a vuestros maridos. No, él sigue la idea del versículo 13 con los creyentes en general, después se pasa a los empleados que se sujeten y ahora está en el contexto familiar diciendo, sujétense, sujétense. Ahora, es cierto, a todos nos causa cierta dificultad de sujetarnos a nuestras autoridades. Y voy a decir algo que tal vez vaya a molestar a nuestras hermanas. Y así es que diría un hermano, por favor agarren a su esposa para que no venga a subir y hacer algo. Parece ser que quien tiene más dificultad de sujetarse es la mujer. Y la esfera donde se le dificulta es en la familia. Y la persona a quien le cuesta sujetarse es a su marido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una multitud de mujeres y yo me levanto y empiezo a leer este pasaje, nada más este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1? Mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. Me linchan. Ahora, si leyera lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, me entierran vivo. No les gusta. Ahora, ¿por qué no gusta? ¿Cuál es la razón por la cual las mujeres les cuesta sujetarse mucho? Dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 16. El contexto aquí recordarán, el hombre pecó, hombre y mujer pecaron, hombre y mujer desobedecieron a Dios, y entonces hay un castigo por esta desobediencia. Hay un castigo por esta situación, por este acto que ellos hicieron. ¿Quién fue engañado? ¿Qué persona fue engañada, hermanos? Eva, la mujer. La mujer es la que fue engañada. Y Adán obedeció a su mujer. Quien pecó primero fue Eva. Pero Adán también pecó al obedecer a su esposa y desobedecer a Dios. Entonces hay un castigo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está la clave por qué la mujer le cuesta sujetarse. Es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia desde que Adán y Eva pecaron. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Sabemos esto. Nuestras hermanas, las mujeres, sufren en el periodo de embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. También. Y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál deseo? El deseo de tomar el control. El deseo de tomar la autoridad. De ser quien guíe, quien tome las decisiones, haciendo a un lado el esposo. No hay otro deseo de la esposa que tomar el control en el hogar. Alguien puede decir, no, yo no. Hermanos, es lo que la Biblia está diciendo. Hay un deseo de la mujer de querer tomar el control siempre en su hogar. Algunas lo hacen de una manera tan sutil y otras de una manera tan visible. Un comentarista dice acerca de este versículo: estos castigos, hablando de la consecuencia de los pecados, del pecado de Adán y Eva, dice, estos castigos representan la justicia retributiva. Adán y Eva pecaron al comer del fruto prohibido. Por lo tanto, tendrían que sufrir para poder comer. Ella manipuló a su esposo. Él se enseñorearía de ella. Me llama la atención esta palabra que dice, ella manipuló a su esposo. Ella ya había pecado. Ella ya había desobedecido. Y ella manipuló a su esposo para que pecara. No estoy diciendo, pobre Adán, pobrecito, mira cómo fue engañado por su... No. Adán es responsable de lo que hizo. Y ustedes saben que cuando Dios no llamó a la mujer, llamó al hombre como autoridad. Entonces, Adán es 100% responsable de lo que hizo. Pero lo que quiero sacar aquí es que ella manipuló a su esposo. Las casadas deben tener mucho cuidado de no manipular a sus esposos y quitarles autoridad. No importa que el esposo no sea creyente, deben sujetarse a ellos por causa del Señor. Hay diferentes formas en que las mujeres pueden manipular. La Biblia no nos dice exactamente a detalle qué pasó con Adán y Eva, por qué Adán obedeció o le creyó a su mujer. Pero ella ya había pecado, ella ya había desobedecido. Y entonces manipuló de tal manera que también Adán cayó. En un sentido, ¿quién tomó el control en esa situación? Eva. Hermanos, hermanas, deben tener cuidado de no tomar ustedes el control. Y es muy sutil. A veces es muy sutil. Hay diferentes formas en que las mujeres pueden manipular al hombre. Y los hombres dicen, amén, amén.
debemos de tener cuidado, deben de tener cuidado. La naturaleza caída de la mujer es anhelar el control. La naturaleza caída del hombre es ceder ese control. O en algunos casos, maltratar a la mujer, como dice, teniendo señorío. Pero las mujeres cristianas tienen la capacidad por el Espíritu Santo de controlar ese anhelo sujetándose a sus esposos. Alguien puede decir, ay hermano, es que mi esposo nada más no despierta, nada más no hace nada, entonces yo tengo que actuar, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que tomar la iniciativa. Hermana, no le corresponde, en verdad, no le corresponde. Usted tiene que ayudarle a su marido si es cristiano. El contexto que estamos viendo es de una mujer creyente con un esposo no creyente, pero también es aplicable a un matrimonio donde ambos son creyentes. Y también sucede el mismo problema con respecto a la mujer. Anhela tomar el control. Quiere ayudarle a su esposo a que sea un esposo bíblico conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dile, ora con él, estudien juntos la palabra y que él asuma el control que Dios le ha dado. Vuelvo a repetir, la naturaleza caída de la mujer es querer tomar el control, y la naturaleza caída del hombre es ceder ese control. Entonces el contexto es la relación entre creyentes e inconversos. Todo el contexto es la relación entre creyentes e inconversos. En el aspecto general, creyentes sujétense a las autoridades civiles. En el contexto laboral, empleados sujétense a sus amos, a sus patrones. En el contexto familiar, mujeres sujétense a sus maridos. El tema es la sujeción a la autoridad. La razón de la sujeción es por causa del Señor. El riesgo de la sujeción es recibir males injustamente, pero el resultado de la sujeción es la conversión de los incrédulos. Aunque Pedro no lo dice, no lo menciona, es claro que tiene en mente la exaltación del nombre de Cristo. Esa exaltación es por medio del buen testimonio de los creyentes en las diferentes esferas que ya hemos visto. Al sujetarse a su autoridad y ese buen testimonio, pueden lograr que las personas incrédulas sean ganados al Señor. ¿Ven cuál es el propósito de la sujeción? ¿Ven cuál es el fin de la sujeción? No es simplemente aguantar por aguantar. No es simplemente recibir abusos por recibirlos. Tiene un fin, que es la conversión de las personas. Así que, cuando una mujer cristiana se sujeta respetuosamente a su esposo incrédulo, resistiendo incluso malos tratos, hay un resultado. Dice Pedro, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quiénes? De sus esposas. Hay una forma de ganarlos para el Señor sin la palabra, y es el poder de la conducta. El poder de la conducta. Ahora, quiero regresarme a otros contextos. No solamente, es cierto que estamos viendo la sujeción de la mujer, pero quiero llevarlo desde el inicio. El poder de la conducta cuando ustedes y yo nos sujetamos a nuestra autoridad civil.
El poder de la conducta cuando ustedes y yo nos sujetamos a nuestros patrones. Y el poder de la conducta cuando ustedes, mis amadas hermanas, se sujetan a sus maridos. No estoy diciendo tampoco, hermanas, que la mujer deba de quedarse en donde su vida está en riesgo. Posiblemente varios de ustedes están pensando, ajá, y si me maltrata, y me maltrata tanto que mi vida corre peligro, ¿me tengo que quedar? No. Si su vida está en peligro, no. Pero leamos bien, pero si leemos bien el pasaje, la sumisión de ella impedirá que esto pase. La sumisión de una mujer con un hombre que no es creyente va a lograr mucho, hermanos, hermanas. La sumisión de la mujer impedirá que pase algo más. Para que exista un pleito, deben haber por lo menos ¿cuántas personas? 2. Al menos de que ustedes se peleen con el espejo. Pero tiene que haber 2 personas para que haya un pleito. Y muchas veces los pleitos se intensifican porque ninguna de las personas cede. ¿Estamos de acuerdo? Los conflictos crecen y pueden llegar hasta los golpes y pueden llegar hasta más allá porque ninguna de las personas cede. Si él grita, ella grita más. Si ella insulta, él insulta más fuerte. En cambio, si la mujer permanece sumisa, el pleito no puede avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Si ella permanece, y estamos hablando, ¿por qué no él? Alguien dirá, ajá, pero ¿por qué no él? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? Porque estamos hablando en un contexto donde la mujer es creyente y el hombre no lo es. Y estamos hablando del poder de la conducta de un hombre o de una mujer, en este caso, creyente. Entonces, si la mujer permanece sumisa, no tiene por qué avanzar, al menos de que el hombre ya esté completamente loco, huye de ahí, pero no puede avanzar. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, Proverbios 15:1, ¿alguien lo recordará? La blanda respuesta quita ¿qué? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo, el furor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mujer que ama al Señor, por causa del Señor, que es creyente, mantente sumisa. Aunque me grite, mantente sumisa. Aunque me haga todo tipo de cosas, mantente sumisa. ¿No es lo que la palabra de Dios dice? Y otra vez, bueno, soy sumisa, mas no sumensa. Mantente sumisa. Tal vez pueda haber algunas preguntas aquí. Por eso les he dicho que anoten las preguntas para que, si Dios quiere, el siguiente sábado podamos profundizar o aclarar cualquier duda. Pero lo que la Biblia nos dice es que te mantengas sumisa. ¿Por qué? Porque por el poder de tu conducta, este incrédulo va a notar las cosas y va a llamarle la atención y va a buscar al Señor. Es lo que la Biblia está diciendo. No le estoy diciendo yo, no le estoy diciendo a nadie más, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Mujeres, estad sujetas
a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No puede avanzar más, hermanos. Si él está muy enojado, pero la mujer permanece tranquila. Si él grita, ella responde cosas suaves, agradables. Si él sigue enojado y ella sigue sumisa, hablando cosas tranquilas, como dice aquí, blandas, una respuesta blanda, ¿qué va a hacer el hombre? No puede hacer nada. Y tal vez se va a ir, pero no va a continuar el pleito. El problema, ¿cuál sería? Que la mujer comenzara a gritar. Y dice aquí, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es lo que Pedro está diciendo en todo el pasaje de capítulo 2, versículos 18 al 20. Esto es aprobado por Dios. Lo aprobado por Dios es que los creyentes en todas las esferas, y en este caso la esfera familiar, sufran, las mujeres cristianas, malos tratos por causa del Señor. Y esto, hermanas, es aprobado por Dios, aunque delante de los hombres sea una sandez. ¿Y por qué te dejas? ¿Dejas que te hable así? ¿Cómo permites que te trate de esa manera? Oye, pero mira, estás loca, eres una tonta, ¿por qué permites? Sí, para los hombres es locura, para los hombres es una tontería, para los hombres es una estupidez, pero para Dios es que aprobado. Porque hay un fin, que es la salvación de esta persona. Y nuestro Señor nos da el mejor ejemplo. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El mejor ejemplo, hermanos, está en nuestro Señor. Pedro, después de decir, debemos sujetarnos, incluso aunque recibamos malos justos, porque el ejemplo es nuestro Señor. Y aquí lo dice versículo 22 y versículo 23. Es el mejor ejemplo, hermanos. Vayamos terminando por ese tema con asuntos muy prácticos. Aunque este tema lo veremos más a fondo la próxima semana, quiero solamente terminar con el versículo 2 que dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser la conducta de una mujer cristiana para ganar a su esposo incrédulo? ¿Cómo debe ser? Dice, una conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Y después Pedro, en los versículos 3, 4, 5 y 6, explica qué es una conducta casta y respetuosa. Pero podemos adelantar un poquito. El incrédulo va a ser atraído al Evangelio por la conducta casta, pura e íntegra de la esposa. ¿Qué significa eso? Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de actuar dentro y fuera de la casa, para con su esposo, para con sus hijos. Esta conducta casta evitará muchos pleitos con
su esposa. Una conducta respetuosa. El incrédulo va a ser atraído al Evangelio no solo por la conducta casta de la esposa, sino también por su conducta respetuosa, reverente, sin faltarle el respeto. ¿Y qué es eso? Mujeres, no hablen mal de sus esposos. No hablen mal de sus esposos, aunque lo merezcan. No hablen mal de sus esposos. No exhiban la falta del talento o habilidad. No los comparen con otros hombres. No compares tu habilidad con él, con la habilidad de él, sabiendo que en tal área tú eres mejor que él. A veces algunas mujeres dicen, si yo fuera hombre, si yo fuera él, yo podría hacer esto, yo podría hacer esto otro. No, eso no es una conducta respetuosa. Tú no tienes que hablar mal de tu marido, ni fuera, ni mucho menos dentro de la casa, delante de tus hijos. Eso no es una conducta respetuosa. La mujer tiene que respetar a su esposo en todo. Es muy fácil otra vez decir, sí, en muchas cosas, en muchas áreas, la mujer tiene más habilidades que el esposo. Pero no por eso tienes el derecho de exhibirlo. No por eso tienes el derecho de burlarte de él, y mucho menos exhibirlo delante de otros, porque fuiste llamado para ser una ayuda idónea. Si hay falta de capacidad de parte de él, oren juntos como ayuda idónea. Esta ayuda idónea es para aligerar su carga, no para hacérsela más pesada. Y aunque estamos hablando de una mujer creyente que tiene un esposo no creyente, también es aplicable para un matrimonio donde ambos ya son creyentes. Tal vez alguien puede decir, una esposa puede decir, no es necesario que lo respete, no es necesario que me comporte de tal o cual forma, él ya es hijo de Dios, él ya es creyente, pues ya, porque tengo que tener una conducta así. Ya es creyente, con mayor razón, sujétate a él, para que él pueda llevar el liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el tema de la sujeción no es solamente para las mujeres. El tema de la sujeción es para todos los creyentes. Así es que, hermanos, si nuestras autoridades civiles hacen mal su trabajo, debemos sujetarnos. Si en nuestros trabajos nos piden tal vez algunas horas extras, hay que sujetarnos. Si algunas mujeres que tienen esposos incrédulos les maltratan, deben de sujetarse. ¿Por qué? Por causa del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has recordado o enseñado en esta tarde. Padre, queremos pedirte perdón porque entendemos y reconocemos que muchas veces no nos sujetamos como el ejemplo que tú nos has dado de sujeción. No hay hombre más grande que
se haya sujetado como nuestro Señor se sujetó. Autoridades corruptas. Mi Padre, es el mejor ejemplo que podemos seguir. Perdónanos, Padre, porque reconocemos que no nos hemos sujetado como debíamos hacerlo a nuestras autoridades civiles. No nos hemos sujetado como debiéramos hacerlo a nuestros jefes o patrones. Y Padre, si hay alguna mujer que nos ha sujetado como debiera serlo a su marido, Padre, que a partir de ahora pueda hacerlo con toda sumisión, como al Señor y por causa del Señor. Sigue guardando esta iglesia, sigue fortaleciendo esta iglesia, Padre, para honra y gloria tuya. Gracias otra vez por todo, por tu palabra, por tus bendiciones. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.